Esta mañana nos acompaña para la entrevista política Anel Tausen, que como ustedes saben ha sido candidata a la vicepresidencia de Alianza para el Progreso, al Congreso también, y en esa medida pertenece a una organización que ha resuelto recientemente respaldar en la segunda vuelta, no solo a través del voto, entiendo, sino también con personeros y, digamos, actividad política, a PPK, pero Pablo Kuczynski y a Peronos por el Cambio. ¿Qué tal, Anel? Buenos días, un gusto saludarte. Entiendo que tú no tienes un cargo orgánico dentro de la estructura de Alianza para el Progreso. Así es, efectivamente soy militante inscrita y en ese sentido apoyo lo que ha significado el acuerdo partidario de una opción para priorizar la democracia y la descentralización, y en esa medida tenemos la libertad, evidentemente los militantes, de impulsar, no solamente en mi caso como militante en el partido, sino yo te quiero adelantar de alguna manera una noticia, que es que en mi condición de ciudadana y de persona que ha trabajado durante muchos años respecto a la defensa de derechos humanos, el tema de ir en contra de todo lo que sea el autoritarismo, estamos en esta semana con un grupo de activistas independientes lanzando una red ciudadana por la democracia que va a buscar el voto reflexivo, el hecho de que recordemos que hubo un golpe el 5 de abril de 1992 que significó para nosotros el primer acto de violación de la democracia, también de los derechos humanos y las libertades, y que hay hechos concretos por los cuales consideramos no se debe dar viabilidad a una concentración de poder en el Congreso. Pero es algo a lo que tú te has adherido personalmente. Es una iniciativa que he tomado. Parte de Alianza para el Progreso. Es una iniciativa que he tomado hace ya varias semanas y que coincide evidentemente en el sentido de que la conclusión respecto a que no queremos nuevos actos graves de secuestro del Estado a través de intervención del Poder Judicial, de miles de millones de dólares desviados a la corrupción o a la compra de medios de comunicación, se repitan, o que leyes sorpresa sean el día a día del Congreso. Entonces, en ese sentido, en esa libertad que nos da el hecho de ser ciudadanos y también militantes de un partido, tenemos la buena coincidencia, evidentemente, de que a nivel dirigencial y de los parlamentarios y parlamentarias electas, que es un grupo, creo, de mucha calidad, de 9 personas, representativas de muchas regiones del país, apoyemos que se vote por la opción de un candidato que tiene credenciales democráticas. Esta decisión de Alianza para el Progreso se tomó, digamos, con una votación, en alguna instancia orgánica del partido, o la determinaron libremente los líderes o el líder del partido? Bueno, lo que ha habido es una consulta de los parlamentarios y parlamentarias electas, que son la expresión más cabal de lo que significa la votación popular dentro y fuera del partido, porque obviamente han tenido votos tanto del partido como de la ciudadanía, ¿no? Y también con la dirigencia y la Secretaría de Organización. Hay un comando ejecutivo, hay una instancia, por eso preguntaba. Claro, sí, hay un secretario de organización, hay un secretario nacional. ¿Y todos ellos conforman un cuerpo? Claro, claro, ellos son la instancia directiva, la directiva del partido, donde está el presidente del partido, está el secretario de organización, está el secretario nacional. Y ahí se discutió y se resolvió este apoyo. Y están también digamos, los movimientos regionales que se adhirieron a la candidatura presidencial anterior. Ahora, tú renunciaste a la candidatura al Congreso a fines de febrero, principios de marzo. Y me mantuve en la plancha presidencial. Así es. ¿Cuál fue la razón por la que renunciaste a esa candidatura congresal? Porque se especuló y se dijo en algunos diarios incluso que eso obedecía a que no estabas conforme con las resoluciones adulteradas que se habían utilizado para justificar la presunta coautoría del señor Acuña en el libro de política educativa de Otoniel Alvarado. En ese momento, como lo dije a través de las redes, consideré que antes que mi candidatura era mejor que se diera el espacio y los canales correspondientes para cualquier tipo de aclaración o verificación de hechos, cosa que se ha venido dando en las instancias correspondientes. ¿Por qué entendías que tu candidatura al Congreso bloqueaba la posibilidad de aclarar esas cosas? Porque consideraba y considero que durante la campaña la vocería política no tenía que haberse visto
involucrada en temas de esta naturaleza. Entonces, en mi calidad de vocera en el tema del Parlamento y de candidata, consideré que era mejor apoyar lo que significaba llevar adelante una plancha presidencial. ¿No es cierto que te sentiste, digamos, disconforme o irritada incluso con esta circunstancia que acabo de mencionar? Vuelvo a decir, lo que consideré es que era prioritario dar un margen y un espacio a que estas cosas llevaran su canal aclaratorio correspondiente, y que para ese cometido mejor era hacer un paso al costado, ¿no? Y que concentrarse, como lo hago hoy día, en fortalecer un partido que va más allá de una campaña electoral. ¿Tienes la impresión de que ese espacio se dio y las aclaraciones se produjeron? Yo creo que están justamente en marcha estos temas, y creo nuevamente que no hay que cometer el error. Se sigue esclareciendo el asunto, pero todavía no termina de aclararse del todo, es lo que me estás diciendo. Yo creo que las instancias correspondientes están tomando las acciones del caso para las aclaraciones y las conclusiones que se den. Lo que yo no quiero es adoptar una vocería y una intervención respecto a temas que tienen sus instancias. No, lo estoy preguntando a propósito de tu propia decisión, porque sí, creo que se están al Congreso por eso. Ajá, se están canalizando. Se están canalizando. Es largo el proceso de canalización. Bueno, yo creo que las instancias correspondientes no son el partido, entonces en ese sentido creo que está muy bien separar las cosas. Y en cambio, la postulación a la vicepresidencia la conservaste hasta que esta fue descartada. También lo dije en este nuevo instrumento. Que había muchos votos de mucha gente. Estaban las bases empeñadas en ese. Las bases del partido PP, las bases del partido Somos Perú, las bases del partido Restauración Nacional, ¿no? Una alianza que estaba en marcha, y yo consideré efectivamente que lo democrático era eso. En cambio, ¿tu candidatura congresal no contaba con el respaldo de todas esas bases? Bueno, contaba con el respaldo, pero como la candidatura también es individual, y por eso que uno puede... La idea, perdón que te interrumpa, es: si me retiro de la candidatura del Congreso, me perjudico solamente yo, en cualquier caso, en cambio en el otro perjudico a la plancha en su conjunto. Yo creo que es una etapa que cumplí, tomé una decisión política quizá no muy común, pero que me da la tranquilidad del caso de hoy en día, ser una persona que milita en un partido que tiene presencia en todo el país, que en los próximos meses podrá hacer un encuentro de todos los alcaldes, que son más de 130 en todo el país, para preocuparnos por este abandono o todavía exclusión del cual somos responsables desde Lima aún, de lo que significa el desarrollo de una mejor inversión de impuestos, de una mejor educación, salud. Somos un país que aún sufre mucho de temas como desnutrición infantil, como falta de prevención en maternidad adolescente, una serie de factores sociales que creo que también se ponen en riesgo. Vuelvo a decir que en esta etapa se juega, yo creo, una situación histórica en el Perú, que es que no debemos volver a una concentración de poder donde, si ya antes había una mayoría cerrada que a través de los años, desde el Congreso Constituyente del 95 al 2000, bloqueó toda clase de descentralización, de fiscalización de los recursos del Estado, donde hubo ocultamiento de infiltración del narcotráfico con el caso Vaticano, ocultamiento de la persecución a la prensa con la interceptación telefónica, donde se dijo que no había el caso Cantuta y se archivó, eso fue hacia el CCD. Son antecedentes de una mayoría que creo es peligrosa, si además va a tener junto a ella a un ejecutivo con una candidata como la señora Fujimori, que hasta hace pocos días ha dicho que su padre ha sido condenado por Cantuto y Barros Altos sin pruebas, y eso me parece escandaloso, ¿no? Vamos a llegar a las razones de esta adhesión personal y partidaria a la candidatura de Pedro Pablo Kuczynski, pero para terminar, digamos, la historia. Tú entonces dejaste de ser candidata al Congreso, permaneciste como candidata a la vicepresidencia hasta que esa plancha en general fue excluida. Pero continuabas como vocera de la candidatura o el proyecto político en general. Sin embargo, ya no continuaste tampoco como... No. Porque hubo un acto hacia principios de abril. Terminé de ser vocera en el momento en que renuncié a la candidatura al Congreso. Porque en este acto en el que todavía había candidatura al Congreso,
al punto que hay 9 congresistas elegidos, claro, ¿no es cierto? Le preguntaron a Acuña, a César Acuña, qué era de ti, y él decía, no sé, ¿dónde estará Anel Tausen? ¿Qué fue? Bueno, es un hecho anecdótico. Bueno, pero y la verdad es que está empedrada la historia política. Bueno, ¿Qué cosa ocurrió? ¿A dónde te fuiste? Yo dejé de ser vocera, sí, y bueno, aprovecho aquí para compartir algo positivo para el Perú. Acompañé a mi esposo, el ex embajador Guillermo González Arica, en Honduras, porque lo invitaron a promover lo que significa la diplomacia gastronómica con cooperación, que es un instrumento que ha llevado a que Honduras y el Perú dupliquen su balanza comercial, y que además ha concluido en la firma de un tratado de libre comercio y abre puertas a un mercado mayor del Perú con Centroamérica. Estábamos en sedes de Naciones Unidas como la UNESCO, que es el Fondo para la Educación, como la Oficina contra la Droga y el Crimen, que con el cultivo preventivo y el refuerzo de los productores agrícolas, es una cadena productiva con la gastronomía. En Honduras se han capacitado a más de 1000 chefs, y eso ha dado oportunidades de empleo y también de ingreso a productos peruanos. Así que fue una gira internacional de mi esposo, en cual lo acompañé, profesional. Tenías alguna ocupación. O sea, pero te desligaste de la actividad política de Alianza para el Progreso durante ese periodo. Bueno, tomé una licencia de lo que significaba en ese momento mis actividades políticas por 15 días, por un hecho que ameritaba realmente. Y regresaste para la marcha No a Keiko. Claro. A la política, no sé si al Perú. Regresé al Perú, sí. Y en el Perú estuve en la marcha No a Keiko y en el cierre de campaña de Lima, en San Juan del Lurigancho, con todo el equipo de Alianza por el Progreso, ¿no? Y definitivamente, como te digo, en la vida uno comparte muchos roles. Sí, claro. ¿No? Y se te vio en el digamos, el acto en el que se divulgó este respaldo a la candidatura de Peruano. Sí, estaba pensando con Pedro Pablo Kuczynski. Sí, y fuiste en calidad de... Fui gentilmente invitada, ¿no? Sí. ¿Por Acuña o por Kuczynski? No, por el partido. Pues, ¿no? Por el partido. Sí, y definitivamente fue para mí importante, y agradezco estar presente en un diálogo democrático donde se encontraron, como lo dijo PPK en ese momento, personas con experiencia en lo que significa gestión descentralizadora y exitosa. Estamos hablando de un congresista electo como César Villanueva en San Martín, que tuvo este acierto del modelo para reemplazar hojas de cultivo de coca por por cultivos de café, donde estuvo Vizcarra, que también elevó el índice de lectoescritura y educación en Moquegua, y donde estuvo PPK con César Acuña, que antes el partido APP ha tenido alianzas. Estuvieron aliados, ¿no?, en la época de lo que se llamó sancochado. Sí, que es bien rico el sancochado. El respaldo a Peruanos por el Cambio es fundamentalmente porque no es Fuerza Popular, porque no es Keiko, o encuentran en esa formación política elementos que les resultan interesantes, atractivos, cercanos. Bueno, fue interesante escuchar la opinión, ¿no?, de los, por lo pronto, los parlamentarios o parlamentarias electas y dirigentes respecto a que hay una preocupación común por ese tema que he tocado hace unos segundos, como es la descentralización económica, como es el hecho de invertir en lo que significa, por ejemplo, el aprovechamiento del agua, el no desperdiciar toda el agua que se va al océano, en tener un sistema que los planes de gobierno coinciden en la construcción de represas para este tema, en el hecho de prevenir los conflictos a través, ¿no?, de una inversión adecuada, respetuosa del medio ambiente para lo que son industrias extractivas, en lo que significa, por ejemplo, el hecho de mejorar la infraestructura educativa a nivel nacional. O sea, hay muchas cosas como la agricultura, como la descentralización, como la inversión social, pero creo que el marco de la democracia es clave, porque recordemos que lo que instituyó Fujimori fueron consejos transitorios de administración regional a cargo de los militares escogidos por Vladimiro Montesinos para trabajar, básicamente, entre comillas, trabajar por una reelección ilegal, ¿no? Ahora, así como hay puntos, me imagino, de proximidad con Peruanos por el Cambio, habrá de haber existido también puntos de diferencia, porque si no, no habría habido dos candidaturas. No, claro. ¿Cuáles eran esas discrepancias o esas diferencias con PPK que ahora van a quedar de lado en la medida en que ellos son los que están candidateando y no ustedes, y ustedes son los que respaldan?
Claro, lo que yo creo es que cuando hay puntos de acuerdo entre partidos, lo que se busca son los puntos de coincidencia, porque sí, evidentemente no van a ser los de divergencia, ¿no? Entonces, creo que en lo que fue la primera etapa de la campaña, había o ha existido siempre una idea en cuanto a la descentralización. El objetivo es común. APP no planteaba el Ministerio de las Regiones, APP planteaba un gabinete de gobernadores regionales que se reuniera una vez al mes con el presidente de la República, por ejemplo, sí, para que sin necesidad de un ente estatal nuevo se realizara realmente un trabajo de reforma del Ministerio de Economía y Finanzas para la descentralización económica. Pero por seguimos ejemplo, en la ¿no? descentralización, que con todo lo importante que es, no es el único bueno, tema. Por ejemplo, en seguridad... En seguridad, por ejemplo, el aspecto... pero quería hacer esta diferencia porque sí hubo una diferencia. Es un asunto respecto al cual han señalado convergencias y sin embargo había una diferencia anterior, pero que ahora se puede limar, ¿no? Sí. En cuanto a seguridad, hay una perspectiva que ojalá se pueda considerar ya dentro del marco congresal, que es que APP planteaba una participación ciudadana mucho mayor, basada en crear una policía comunitaria que convocara a todos los licenciados del Ejército luego de una calificación y una evaluación para que multiplicaras, ¿no?, la tarea y los esfuerzos de la Policía Nacional a través de jóvenes a los cuales les crearías oportunidades de empleo y pudieras trabajar más a nivel comunitario con la población en la prevención, algo así como en las rondas urbanas que hubo antes. Esto sin que signifique descuidar la inversión en la mejora de equipos y de desempeño y capacitación a los policías, pero había una participación más. Luego había otro tema referido a la actividad de los ambulantes, ¿no? A una formalización vía un censo de los mismos, una concentración mayor en lo que significa la informalidad económica, que no quiere decir, yo creo que todos los esfuerzos de todos los candidatos tienen que ver con reducir la informalidad, lograr que esa gran capacidad económica de los peruanos, que no está en el pequeño porcentaje únicamente de quienes están en el sector formal, sí, y en el sector formal, por supuesto, elevar la calidad de vida de ese sector formal dentro de los acuerdos internacionales que tiene el Perú, y en el otro lado creo que una concentración mayor en esta parte de la informalidad. Pero estamos ahora en un momento clave, que yo creo que la opción fujimorista incluye ingredientes de Montesinos y Fujimori, porque hay gente que colaboró con encubrir a través del Congreso y de no investigar estos hechos, ¿no? Y creo que eso es bien peligroso. Hoy día que vemos amenazas a la libertad de prensa, recordemos lo que fue el 5 de abril, y que luego del 5 de abril, así se ponga un papelito, ahora no quiero el 5 de abril, mantengo personas que lo apoyaron, ¿no? Ahora, puede ocurrir que ganen las elecciones también Pedro Pablo Kuczynski, y en esa medida ustedes piensan que va a haber un entendimiento también a nivel del Congreso. ¿Están pensando ya en una alianza de bancadas? En realidad esto es algo que le compete ya al grupo parlamentario, pero me imagino, ¿no?, que lo habrán no es un tema que han tocado, sí, es un tema que ha quedado a lo que dijo el presidente del partido, César Acuña, cuando dijo vamos a apostar siempre por la gobernabilidad manteniendo la independencia del partido, ¿Y ¿no? cargos en el Ejecutivo? Tampoco nadie ha planteado eso. ¿En tu caso en particular tienes aspiraciones de ocupar algún cargo, algún ministerio? Yo no he planteado ninguna, como lo ha dicho ayer también... pero no lo descartarías, como dice... es la forma encriptada de los políticos de decir sí. No, el parlamentario elegido Richard Acuña, que fue el jefe de campaña y que ha tenido una gran votación en el norte, ayer mismo ha hecho declaraciones señalando que no ha habido ninguna conversación sobre puestos públicos, sino sobre el objetivo, que es lograr que Pedro Pablo Kuczynski gane estas elecciones, porque además en esta opción entre dos personas, no solamente yo veo la opción de lo que es el autoritarismo y la democracia, sino una persona que ha trabajado, una persona que tiene experiencia digamos, en el Ejecutivo, en el sector privado, y otra persona que no tiene ninguna experiencia, ¿no? Ustedes van a aportar personeros
van a aportar... los personeros están, como lo dijo también el líder del partido, trabajando ya conjuntamente. En la, digamos, organización de mítines y... Todo lo que significa el activismo partidario, tal como el llamado... No solo en el norte, sino... Claro, en todo el país, donde está APP, como ha sido el llamado de la dirigencia y del presidente del partido, ¿no? Cuando se entra en un apoyo para que alguien gane las elecciones, hay que apoyar en todo sentido. Y en mi caso creo que combino lo que significa esta convicción, este principio democrático que tiene APP con esta red que este jueves a mediodía vamos a estar lanzando. ¿Cómo ves la campaña de PPK? Es decir, con la experiencia que tienes tú en las campañas y también a la luz de lo que señala la última encuesta de Ipsos, que es un simulacro de votación en realidad, que para esa empresa por primera vez desde que empezó la segunda vuelta ha pasado adelante Keiko Fujimori. Bueno, como en todas las campañas, las encuestas son fotografías del momento y si en una fotografía uno encuentra que hay una diferencia, comienza a trabajar para acortarla. Claro, pero y también revisa retrospectivamente qué es lo que puede haber ocurrido. Miramos la foto, un poco como los rayos X, cómo estaba antes y qué pastilla tomó. ¿Qué pastilla tomó o dejó de tomar entonces? Yo creo que hay que aumentar la dosis nada más de transmitir, de comunicar. ¿De viajes a Estados Unidos? No. Yo creo que entiendo y lo explicó el candidato, es muy importante conocer que hay peruanos en el exterior que contribuyen con sus remesas al desarrollo del país, ¿no? Y que ¿no crees que ese ha sido un ingrediente en este? Bueno, no tengo, digamos, la certeza de que eso haya sido así, pero lo que sí creo verdaderamente es que PPK es un candidato que puede brindar, y hay que impulsar más esto, una comunicación mayor de hechos concretos que puede realizar una persona que puede captar inversiones en el exterior porque tiene la credibilidad del caso y eso nos lo dijo en esa reunión, que creo que no es una infidencia decirlo, que es importante lograr captar estos préstamos, por ejemplo, a nivel de intereses bajos en los Estados Unidos para llevar adelante obras como el metro o distintas obras de infraestructura que necesita el país. Yo pienso que si le comunicamos a la población, uno, que tenemos el riesgo altísimo de elegir una persona sin ninguna experiencia, que no ha dirigido nada, que además tiene contradicciones serias cuando habla de cómo se financiaron sus estudios, porque esto lo vi yo en la comisión que presidí, la señora Fujimori dijo, voy a traer los documentos, nunca los trajo y nunca volvió a la comisión. Por eso nosotros enviamos todo a la fiscalía, ¿no? Entonces, una persona que no tiene cómo sustentar una experiencia exitosa de dirección pública o privada, creo que versus un candidato que sí la tiene, es algo que la gente tiene que tomar en cuenta y hay que difundir y explicar más. Me parece saludable también, por ejemplo, que Pedro Pablo Kuczynski informe y se pueda detallar más un tema en la salud que nos preocupa a todos, que el TPP en su capítulo de salud y medicamentos, el equipo técnico de él y él mismo han dicho lo van a revisar para ver de qué manera no perjudica los precios para personas que sufren cáncer, personas que tienen enfermedades crónicas y enfermedades raras, ¿no? Y esa comunidad de personas tienen que saber que hay un candidato que está decidido con su equipo técnico de manera responsable a hacerlo, ¿no? ¿Tú distingues entre Alberto Fujimori y Keiko Fujimori? Evidentemente distingues porque son dos individuos distintos. Sí. Pero quiero decir, ¿hay algún matiz político a tu entender entre uno y otro? Yo creo que ella actúa como él y lo defiende, ¿no? Yo creo que el señor de Soto se equivoca cuando dice que le estamos tomando un ADN. No es un ADN, habría que decirle. Además, él lo apoyó a Fujimori hace tiempo, ¿no? Estamos hablando de actitudes y conductas concretas, donde no hay un mea culpa, donde se dice, y repito, hace unos días a mi padre lo condenaron por la cantuta de Barros Altos sin pruebas y esto no es así. El Poder Judicial y también nosotros del Congreso aportamos los indicios necesarios. Es como votar por Alberto, según... Bueno, es darle un espaldarazo a lo que significa una acción política que ha sido muy negativa para el país en el aspecto económico, social y político. Quiero reiterar que recuerdo que es la jueza Victoria Sánchez, si no me equivoco, la que comprobó que el Servicio de Inteligencia y el Ejército, bajo el mando de Montesinos y Fujimori, entregaba dinero de presupuesto al Grupo Colina, que fue el Grupo Colina el que perpetuó la matanza de Barros Altos, incluido un niño de 8 años, y el caso de la cantuta, que Nicolás de Bari Hermosa está preso por millones de dólares
dólares y era el protegido de Fujimori y de Montesinos, era una triada. Y con Montesinos estaba la primera dama del país, que era la señora Fujimori, que viajaba por el mundo y por el Perú en representación de un gobierno al que defendió en el año 2000 en una reelección ilegal. Todos estos hechos están en la historia y hace 5 años quería que se escuche hasta la Diroes lo que significaban las arengas, ¿no? Entonces de manera que sí, son lo mismo. Yo creo que es un mismo proyecto político y que es peligroso para el Perú, y por eso es que tenemos que actuar con responsabilidad, por una opción con democracia, y en el caso del partido APP, su independencia, como la de otros dentro del Congreso, ha sido anunciada por sus líderes en cuanto a que se apoyará la gobernabilidad en el marco de esta opción. Lo primero que tenemos que hacer es llevar al Perú una opción democrática, y ese es el empeño en que estamos. Vamos a hacerles llegar a ustedes la invitación para el día jueves, porque ahí vamos a presentar testimonios de lo que significó el daño económico, social y a los derechos humanos que causó el gobierno autoritario de Alberto Fujimori. Hablando de proyecto político, ¿cuál es el futuro político de Alianza para el Progreso y singularmente de César Acuña? ¿Lo ves postulando a la presidencia de la República dentro de 5 años? Bueno, yo creo que un partido tiene que seguir su ruta y su tarea. Su vida institucional también, claro. ¿No? Su vida institucional. Como te digo, sé que el partido ya está preparándose para en los próximos meses tener un encuentro nacional con todas sus autoridades, y la primera etapa electoral que se avecina es la regional y municipal. Sí. Así que esperemos esos momentos para transmitirles. Insisto con la pregunta. En que César Acuña, ¿crees tú, puede y debe ser el candidato de Alianza para el Progreso dentro de 5 años? Bueno, es el líder del partido, el presidente del partido, es el actual, es el fundador y el candidato natural, pero siempre como toda persona democrática, se someterá seguramente a las decisiones que tome la organización. Y esto mediando las explicaciones que están todavía canalizándose, como decías tú. Bueno, es que creo que hay que aprender de la experiencia. En 5 años ya van a estar canalizadas. Las instancias correspondientes tienen que resolver esos temas, y el partido tiene que seguir caminando. Yo creo que César Acuña ha hecho un trabajo muy dedicado y leal a sus candidatos al Congreso, yendo a cada región junto con ellos para impulsar la propuesta de Alianza por el Progreso, por la descentralización, por la educación y por el desarrollo económico y social, que un partido que ha venido de las regiones y ha llegado hasta Lima, creo que tiene un valor importante. Yo felicito a todos nuestros representantes al Congreso. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Conversación, y nosotros nos vemos mañana aquí en Voto 2016. Buenos días.